Sí, perfecto. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo a la presentación en donde, como les dije, vamos a hablar sobre esos enfoques y métodos de la investigación cualitativa. Vamos a comenzar, ay, no sé qué ha pasado, esperarme un momento que no me quiere dejar avanzar la presentación. Ahora, perdón, no se había quedado detenida, pero ahora sí. Vamos a comenzar por esa reflexión directa de qué es investigar. Ya ustedes han tenido sesiones anteriores, por lo que hablé también desde la dirección de la revista con la doctora Mariluz Jaimes, en donde todo esto, este recorrido ya lo tienen, pero realmente lo vamos a enfocar desde la investigación cualitativa y vamos a ver qué es la observación, qué es lo que se pregunta en investigación cualitativa, cómo diseñamos, cómo comprobamos, cómo aprendemos y cómo experimentamos el mundo cuando, como le digo yo a los alumnos, a los estudiantes, me pongo las gafas de la investigación cualitativa para poder ver ese mundo, para poder orientar, o como lo vemos ahí en las distintas imágenes, para poder colocar el foco y poder observar, ¿verdad? La observación también es la piedra angular de los métodos de la investigación cualitativa. Observar es buscar y dar significado realmente a hechos que tienen una connotación social, cultural y todo aquello que nos permite, digamos, entender cómo el otro vive, experimenta y comprende una determinada situación. Nosotros que estamos en el ámbito asistencial y sanitario, pues podríamos hablar de específicamente de situaciones en las cuales nos vamos a preguntar sobre cómo comprende un paciente una determinada enfermedad crónica o cómo vivencia un paciente una determinada situación en salud. Entonces, ¿desde qué perspectiva? Desde ese ámbito de poder comprender con una visión amplia, desde su mundo cultural, desde su mundo social y desde su mundo también, desde sus, digamos, desde su perspectiva propia en el comportamiento y en las actitudes que, digamos, pueda tener dentro del ejemplo que he dado como es una enfermedad crónica. Estoy dando algunas pinceladas, esto lo iremos desarrollando, lo iremos pausando, se irá dando de manera, digamos, más pausada a medida que yo me vaya adentrando en el tema. Esto era para empezar, evidentemente, para decir que partimos también de la observación y partimos de preguntas mucho más abiertas sobre hechos sociales, hechos culturales y efectivamente de cómo una persona vive dentro de ese mundo determinados aspectos de cosas que le suceden o de situaciones que le rodean, ¿verdad? Entre lo cualitativo y lo cuantitativo hay diferencias y creo que esto para algunos puede estar claro, por eso no sé, como no me da tiempo de empezar preguntando, pues lo digo y me disculpo también con todos, porque pues ojalá tuviéramos más tiempo y pudiera yo decir, bueno, qué conocimiento tienen previo unos, qué conocimiento y poder equiparar, pues haríamos digamos, una manera más, digamos, equilibrada de transmitir el conocimiento, pero he pensado que para los que ya tienen esta parte y digamos, ya tienen esto mm, por las clases y por todo el conocimiento adquirido, ya lo tienen visto, pues lo vamos a repasar y aquellos que no, pues vamos a ubicarlos un poco en el tema. Entonces vamos a empezar desde un punto de vista introductorio a ver toda esta, digamos, temática y todas estas características. ¿Qué es lo cualitativo, digamos, y lo cuantitativo en la observación? Porque ahora nos vamos a centrar en la investigación cualitativa con características cualitativas. Pues como lo traté de introducir, si tenemos a un sujeto con una determinada enfermedad, digamos, crónica, lo que vamos a ver dentro de esta situación de esta persona serían las expectativas frente al tratamiento, frente al diagnóstico, las percepciones, las actitudes, las creencias,
las necesidades, ver cómo se sienten frente a la satisfacción, digamos, de esas necesidades, en sí vamos a mirar dos cosas específicas: la experiencia de ese sujeto y el significado que le atribuyen a lo que vive. Entonces, son dos aspectos básicos o dos palabras básicas que van a encontrar que se repiten mucho dentro de lo que es la investigación cualitativa: significado y experiencia. Básicamente, vamos a partir de ello y lo van a ir viendo a medida que desarrolle el tema, porque es básico. Es cómo la persona experimenta algo y qué significado le atribuye, qué significado lo atribuye. Y pues a nivel cuantitativo no voy a entrar pues a mirarlo, porque realmente simplemente en esta, digamos, diapositiva lo que podemos encontrar pues es digamos, eh, forma en que se mide o que se ve lo cuantificable, y la manera en que vamos a abordar lo cualitativo, lo no cuantificable, básicamente. Bueno, en esta parte yo quería, y con los alumnos lo hago, con los estudiantes lo hago, pero bueno, vamos a pasarlo por alto, ponerles el vídeo y vamos y hablar un poco de los aspectos que vemos en un vídeo que habla sobre investigación. Aquí bueno, ven unos enlaces que dejo también, porque son algunos materiales más didácticos de consulta, en donde realmente podemos encontrar cómo se ve el mundo a través de preguntas de investigación, y aquí lo encuentran simplemente un poco en la imagen que se ve para darle clic ya a que se pudiera proyectar el vídeo, pues qué población estamos investigando, qué aspectos, qué tipo de pobreza, qué marco, en qué momento. Todas estas cosas son situaciones que vamos también a desarrollar específicamente en cada método de investigación cualitativa. Vamos a ver cómo nos preguntamos, qué nos preguntamos y qué aspectos tenemos que abordar. Entonces, lo he, digamos, trabajado de otra manera para, digamos, a nivel virtual poder acercar este conocimiento a todos. Es, a ver, perdonar un momento la interrupción, es que no voy a tener que conectar, un momento, por favor, voy a tener que hacer la conexión desde otro computador, porque no estoy pudiendo visualizar ni el chat. Un momento. Voy a conectarme desde el teléfono por ver si ustedes están mandando algún mensaje y todo, porque no lo estoy pudiendo visualizar. Denme en un segundo, por favor. Me uno desde acá, también desde otro, y así lo tengo. Puedo visualizar si están haciendo una Una por... aportación. Perfecto. Perfecto. Ahora, disculpen, por favor. Bueno, entonces esto es lo que vamos a ver y lo que vamos a tratar de desarrollar en esta hora y media. Les recuerdo que serán simples pinceladas sobre lo que realmente se trabaja en la investigación cualitativa, pues por tiempo, ¿verdad? Pero por eso pido y vuelvo e insisto que bienvenida a las preguntas, los comentarios, o si al final prefieren que hagamos una especie de debate, pues me alegraría mucho y lo podríamos llevar acá. Veamos qué es los aspectos básicos y generales de la investigación. La investigación cualitativa está en un nuevo periodo, es un periodo de auge, es un periodo de crecimiento. A veces la gente tiene ideas sobre la investigación cualitativa como algo que no es bien visto o no es bien evaluado, pero hay que comentar que esto era una perspectiva, digamos, un poco anclada en el tiempo, en donde habían pocos investigadores que se dedicaban a hacer estudios con base en esta metodología, y realmente es un periodo donde los investigadores cuentan con una cantidad de modelos, con distintos paradigmas que son digamos, las teorías en las cuales precisamente nos amparamos los investigadores para llevar a cabo
distintos métodos y distintos modelos de investigación cualitativa. Un paradigma finalmente, para que se entienda, es como un gran paraguas, una gran sombrilla, en donde hay distintos, de ahí, de esas, digamos, de esa sombrilla, se desprenderían distintos teorías y distintos métodos y distintos modelos de investigación, ¿verdad? Entonces, contamos con una amplitud de modelos, de teorías, de conceptos, de instrumentos de recolección de información, y esto permite explorar y también reinventar las maneras de ver, de reinterpretar, de argumentar aquellos fenómenos que se revisan a través de la investigación cualitativa. Entonces, esto ha llevado a un auge también de la escritura de la investigación cualitativa. Esto es aspecto introductorio, más adelante lo retomaré, también les daré ejemplos, por ejemplo, de métodos como el photo voice, que son métodos novedosos, que son análisis a través de las fotografías. Hemos hecho proyectos a través de ello. Hace poco en la universidad hemos publicado artículos con ello. Y claro, ahora hay como una especie de reinvención también de los modelos tradicionales, que los analizaremos y los veremos hoy en clase, como es la teoría fundamentada, como es la fenomenología, como es la etnografía, pero tenemos más y tenemos una amplitud, tenemos una riqueza. Como ven, pues me apasiona la investigación cualitativa y es una manera de transmitir que aquellos que el día de mañana quieran desarrollar investigación, pues es una forma de ver la realidad que nos permite también, como cuando vamos, para dar un ejemplo, a, a diseñar algo, a diseñarse a una casa o a dotarla de muebles, pues yo compro los elementos que más me gustan o decorativos que más me parecen adecuados para el diseño, digamos, que he hecho de mi casa. Lo mismo sucede con la investigación cualitativa. Es una investigación que me permite tomar distintas herramientas y como ir organizando y diseñando aquellas cosas que me parecen más adecuadas para mi tema de investigación. Lo entenderán y lo irán viendo, y perdonen que haga tanto énfasis en que lo iremos viendo porque estamos en la parte más introductoria, pero a mí me gusta ya empezar a hablar un poco de lo que vamos a ir desarrollando y luego retomar también elementos que hemos mencionado en la introducción. Entonces, ¿qué es la investigación cualitativa? Es una aproximación, veremos, que tiene un carácter sistemático, es decir, las cosas se realizan y se hacen de una manera determinada, ¿no? Aunque yo haya dicho que podemos coger herramientas, pues vamos a hablar de evaluación y una evaluación tiene que tener unos pasos y tiene que tener unas estrategias y tiene que hacerse bien de cara precisamente a que pueda ser publicable o a que pueda ser un diseño adecuado, ¿verdad? Pero a la vez es una aproximación sistemática y subjetiva porque los investigadores se involucran en la interpretación que ayuda a describir pues las experiencias que tienen determinados sujetos y qué significado le han atribuido a determinadas vivencias. Entonces, realmente la investigación cualitativa nos da respuestas al por qué, al cómo de una situación. Nos permite datos descriptivos de las propias palabras de las personas, porque nos valemos de entrevistas, nos valemos de historias de vida, nos valemos de la observación para poder saber por qué han optado por determinada conducta, porque, o qué opinan sobre determinado fenómeno o qué experiencia han tenido. Entonces, nos permite finalmente describir la realidad como la experimentan los sujetos. También somos seres que estamos en sociedad, somos entes culturales y por tanto explora esas situaciones que vive un sujeto a nivel cultural y a nivel social.
Hasta aquí se entiende y vamos bien. Bueno, vamos a continuar. Perfecto, todo muy claro, gracias. Entonces veremos esa, digamos, profundidad ahí en parte del material que traigo. Verán que yo no me detengo en revisar, sino que lo traigo también para que todos se ubiquen en el conocimiento y voy dando, digamos, los aspectos que considero importantes. Entonces, la investigación cualitativa permite la observación, la interpretación, la comprensión y se va a valer de preguntas abiertas, en contraposición, por ejemplo, con la cuantitativa que utiliza preguntas cerradas. Encontramos que en los resultados y en la forma en que obtengo los datos, utilizo estrategias que me permiten obtener una información con unas características de profundidad que yo no puedo generalizar, es decir, un fenómeno que yo he analizado, voy a empezar a dar un poco de ejemplos, por ejemplo, de investigaciones que hemos hecho a nivel de estudios que llevo aquí, cualitativos. Por ejemplo, he hecho un estudio, ahora mencionaré etnográfico y hablaremos de la etnografía, sobre mujeres latinas trabajadoras latinas que han emigrado, que han venido a vivir aquí a España, y les preguntábamos cómo era su experiencia o su vivencia precisamente a nivel, digamos, socioemocional o de sus aspectos que había cambiado a nivel de sus vidas con relación a ese proceso de adaptación y de migración. O sea, es decir, lo que quisimos ver es el proceso migratorio de estas mujeres y escogimos para poder puntualizar la población mujeres latinas, trabajadoras, inmersas casi siempre en trabajos de cuidado doméstico, ¿verdad? Más adelante retomaré y qué sucede, que yo este estudio no lo puedo o no obtendré, lo puedo, perdonarme que me he equivocado, lo puedo replicar, es decir, yo puedo coger este estudio y me lo puedo llevar y hacerlo en Venezuela, Colombia, México, pero yo no voy a obtener los mismos resultados o no voy a probar lo mismo porque la cultura y las situaciones que han vivido estas mujeres en adaptarse a este país europeo como es España es distinta que si las mujeres hubieran sido mujeres que emigraran, por ejemplo, en Estados Unidos, mexicanas. Entonces, vamos a tener diferencias que hay que considerar y hay que tener en cuenta. Entonces, por eso hablamos de que se obtienen datos ricos, profundos y que son no generalizables, en contraposición, por ejemplo, de los cuantitativos, que son datos repetibles y generalizables. Entonces, tenemos que el proceso de la investigación cualitativa nos permite contextualizar un fenómeno, nos da una riqueza interpretativa, es, digamos, inductivo, porque, digamos, yo de los hechos puedo lograr llegar a generar una teoría o generar conceptos, como lo hace la teoría fundamentada. Ahora me explicaré y todo tendrá un sentido. Y nos permite, digamos, de un tema específico ir generando y deduciendo, digamos, y revisando cómo se va dando para los resultados o cómo se va dando la obtención de la información y el análisis y el proceso de resultados, precisamente para conocer en profundidad el significado a través de distintas maneras de ver la realidad, como pueden ser el apoyo que yo llevo de conceptos y teorías. Me explico, por ejemplo, yo quiero ver el afrontamiento de los pacientes, por ejemplo, que han tenido COVID, para un ejemplo, el afrontamiento para adaptarse a los, a la, para adaptarse y para sobrellevar los distintos síntomas, si han tenido eh, un COVID persistente o no.
Entonces, esto nos permitiría, digamos, a través del análisis de este fenómeno, contextualizar y entender múltiples realidades de unos sujetos que viven un mismo fenómeno, cómo cada uno de ellos lo han llevado a, digamos, a su vida y nos permite también entender la realidad de estos sujetos. Entonces, la investigación cualitativa se pregunta el por qué ocurrió, cómo ha sucedido, qué experimentan, qué sienten, por qué suceden unos sujetos y en otros no, cuáles son esas inquietudes, necesidades, expectativas, qué percepción tienen. Finalmente, teniendo en cuenta, pues, una serie de cuestiones que tienen que ver desde la perspectiva social y cultural y del marco personal de estos sujetos, como son las creencias, las motivaciones, las costumbres, los comportamientos, el perfil sociodemográfico, las circunstancias personales y sociales. Y esto nos permite entender que la investigación cualitativa es un enfoque holístico y su base realmente está, lo veremos, en las ciencias sociales como en la antropología, la sociología, la filosofía y en la raíz, digamos, está en poder contextualizar y comprender un fenómeno determinado. ¿Para qué sirve después de todo esto que he ido comentando? Pues como lo podemos deducir, para conocer valores, creencias y actitudes, pues específicamente en el proceso de salud y enfermedad de la población que estamos, digamos, atendiendo o que va a ser objeto de estudio. Si finalmente, pues la tenemos a mano porque vamos a desarrollar nuestra actividad profesional en ella, pues hablaríamos de esa población que tenemos más cercana y cómo los profesionales eh, muchas veces asistencialmente no llegamos a abordar o a conocer en profundidad esas características de carácter, digamos, más particular, como son esas situaciones o económicas o de creencias y valores o sociales que tiene el paciente. Y esto nos permite profundizar en ello. La investigación cualitativa nos va abriendo campo y nos permite entender más cómo los pacientes se van comportando frente a una circunstancia. Bueno, esta es como la parte más de ubicarnos en qué abarca la investigación cualitativa. Ya nos vamos a ir adentrando más en la parte, digamos, más técnica, de ir entendiendo cómo se desarrolla. ¿Qué conceptos necesitamos para valernos y entender cómo se desarrolla una investigación cualitativa? Pues entender que estamos enmarcados en una metodología, que vamos a valernos de distintos métodos de investigación y que requerimos de unas técnicas. La metodología es pues, básicamente ese conjunto de marcos teóricos, conceptuales que necesito, digamos, para poder obtener un conocimiento determinado, ¿verdad? Y en la investigación cualitativa lo requerimos y lo necesitamos. El método son distintos planteamientos que ya existen, que están siendo ya validados, que se han dado a través de distintos autores y que finalmente se convierten en distintas vías. Es como si yo me tengo que coger un tren o tengo que coger el metro y pues tengo distintas, la vía A, B, para dónde voy, ¿verdad? Para dónde voy. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera profundizar, pues yo quiero profundizar en aspectos culturales, de cómo viven determinadas personas algo, o yo quiero profundizar en un proceso, pues tengo distintas vías. Por ejemplo, si quiero profundizar en lo cultural, tengo la etnografía. Si quiero profundizar en los procesos, tengo la teoría fundamental. Entonces, es como si se me abren distintas maneras de ver la realidad que yo quiero analizar y me tengo que valer de ellas. Y hay distintos procedimientos para la recogida de la información. Bueno, vamos a ver el diseño de la investigación. Nos vamos a centrar en ver aspectos de cómo llego a diseñar la investigación con esto que os he dicho, con una parte más, digamos,
conceptual, que fue la que partimos desde el punto de vista de la introducción, y ahora nos vamos a ir revisando aspectos que tienen que ver en cómo lo hago. ¿Y cómo lo hago? Pues todos me podrían decir, muy bien hasta aquí, pero ¿y cómo lo hago? ¿Cómo, cómo cojo y busco el significado de una experiencia, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ello, vamos a intentar comprender el cómo lo hago, ¿verdad? Entonces tenemos que definir un problema, como en toda investigación, que también desde el punto de vista cuantitativo, pues lo hacemos. Pero en este caso, como he dicho y me podrán indicar, hemos hablado de que tenemos que buscar significados. Significados me pueden decir, es que es muy abierto, es una concepción muy abierta, claro, pero hay que acotarlo, hay que acotarlo. Yo tengo que llevarlo a una realidad que yo pueda manejar, que yo pueda controlar y que yo pueda realizar una investigación. Entonces, sí es cierto que es abierto y la apertura de la investigación cualitativa nos permite entender situaciones desde un punto de vista mucho más amplio que la investigación cuantitativa, pero el investigador tiene que ser capaz de desligarse un poco de aspectos que tenga como juicios de valor o que crea que ya sabe las respuestas del por qué esos sujetos se comportan de determinada manera. Por un lado, tiene que ser capaz de llegar a comprender que él tiene ideas, ¿verdad? Él tiene que hacer una revisión bibliográfica, que también se hace, ahora hablaremos. Eh, Tiene que ser capaz de precisar los objetivos, tiene que tener un bagaje conceptual de cómo llevar a cabo una investigación, pero tiene que ser capaz de decir, yo me voy a sorprender de lo que voy a encontrar dentro de los resultados. Yo voy a ver qué aportes me dan la investigación que voy a realizar. Es decir, uno va con un marco de trabajo, pero luego los propios resultados te muestran aspectos que no te determinaban, digamos, o no estaban totalmente vistos, y esa es la riqueza de la investigación cualitativa, y ese es uno también de los objetivos de la investigación cualitativa, que de los datos que yo recoja emerjan, y esta es una palabra que también se usa mucho en cualitativa, la emerger los datos, emerger los resultados, emerjan aspectos que me permitan demarcar y contextualizar y comprender de manera holística este fenómeno que estoy estudiando. Entonces, realmente comprender el espacio, digamos, que yo comparto de investigación, si vienen otros investigadores cualitativos a, digamos, a coger mis datos, puede ser que ellos no lo vean igual. Por ejemplo, para entrar en materia y dar más ejemplos y así de pronto se ubican mejor. Un estudio que llevamos a cabo sobre la comunicación con niños hospitalizados. Queríamos saber qué aspectos ellos valoraban específicamente con profesionales de enfermería sobre la comunicación que se establecía con ellos, si eran niños que estaban con procesos de trauma quirúrgicos. Y encontramos dentro de los datos, cuando fuimos haciendo las entrevistas, haciendo la observación participante en el hospital, ya teníamos definidos los objetivos, se había revisado toda la teoría sobre la comunicación, teníamos el marco delimitado muy claramente a nivel conceptual, metodológico, las técnicas de información. Encontramos que los niños nosotros íbamos a hablar sobre la comunicación, sobre aspectos de cómo valoraban que entendían más, cómo les transmitían la información desde un punto de vista de niños escolares. Y encontramos que los niños nos empezaron a hablar sobre el dolor y nos hablaban sobre el manejo, sobre cómo ellos vivían el dolor, porque cogimos
digamos, varios escenarios para preguntarles. Uno era cuando las enfermeras o los profesionales iban y les hacían eh, procedimientos, cuando les daban información o les comunicaban algo sobre su proceso, y cuál alta, a la alta o información. Y también eso digamos, lo triangulábamos, que es otra palabra que se usan cualitativa, se validaba, digámoslo, con las madres o los padres, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, los niños empezaron a hablar del dolor y hablaban de aguantar, la palabra aguantar. Entonces, en el análisis nos dimos cuenta de la forma en que los niños tenían o vivían la experiencia de la comunicación era a través de cuestiones que también tenían que ver con la propia, digamos, naturaleza de la enfermedad. Y esto nos llevó a cambiar y a meter asuntos para ver cómo se les comunicaba y se les trabajaba el dolor. Y este no era el objetivo de la investigación, pero así aparte. Entonces, tenemos que estar suficientemente abiertos y ahí es cuando pueden comprobar lo que dice, digamos, de que el investigador desconoce la naturaleza precisa y es susceptible, tiene que estar a comprender la interpretación de distintas maneras, ¿verdad? Entonces, la formulación del problema realmente y de cómo me pregunto una realidad en términos ya más cualitativos tiene que ver con preguntas, aquí están hechas de forma muy abierta, de hecho habría que trabajarlas mucho más, pero es un tema, son temáticas que ya nos permitirían pensar y yo quiero que ahora cada uno de los que están conectados también hagan el ejercicio de, bueno, estoy haciendo una práctica con estos pacientes o alguna situación de interés que tengo porque me apasiona trabajar con determinadas poblaciones o me gusta mucho las urgencias o experiencias que hayan tenido, que traten, si tienen un lápiz a mano, un papel, de formular un problema en términos cualitativos. Algunos ejemplos son, por ejemplo, cómo concibe la vida un enfermo terminal de cáncer de pulmón. Que si, esto lo voy a leer y voy a hacer, perdónenme que sea más textual, pero es que la manera que podamos analizarlo. ¿Qué significa la libertad para una población desplazada por la violencia? ¿Cuáles son las creencias que identifican a las personas de la comunidad X sobre la eutanasia? ¿Qué imagen de las enfermedades de transmisión sexual tienen los jóvenes universitarios? Entonces, esto nos permite un poco, digamos, ir comprendiendo lo que he venido desarrollando hasta ahora y pues les pido que si quieren, ya de forma voluntaria, pues intenten pensar y que la mente vaya entrenándose en ver los fenómenos desde esa perspectiva amplia. eh, Cuáles, qué imagen, qué significa, qué experimentan, cómo conciben, ¿verdad? Serían como esos inicios de las preguntas para tratar de abordar un fenómeno. Dentro de los diseños de investigación cualitativa debo de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque se requiere, como lo dije yo, una sistematización, una organización que me va a permitir delimitar mi población, que en este caso son mis participantes, mi contexto de estudio, el problema a investigar, y esas fases también nos van a ayudar a ubicarnos en cómo se va a desarrollar digamos, un proyecto de investigación. Entonces hay distintas decisiones y distintas maneras de poder enfocar el proceso de investigación que van desde el inicio, desde que yo tengo una concepción de una idea de investigación en mi mente o la estoy trabajando para mi tesis de maestría, mi tesis doctoral, hasta el final, hasta la escritura. En el proceso de investigación cualitativa siempre se está retocando, perfilando y revisando. Es decir, el proceso de investigación cualitativa es dinámico, contrario
a la investigación cuantitativa, que puede ser un poco más, digamos, definido desde el principio. Y esta es la adaptación que tiene que vivir el investigador. Por ejemplo, con los alumnos, con los estudiantes míos de doctorado, trabajamos y retocamos los objetivos de investigación según los resultados y cómo ellos vayan analizando datos. Esto no sucede en la investigación cuantitativa. Entonces, esto es parte de la riqueza de la investigación cualitativa, que dentro de cada una de las fases yo voy tomando, digamos, decisiones. Lo que les comenté, el ejemplo que les di de la investigación de la comunicación con niños hospitalizados, pues también nos permite entender que voy reflexionando y según lo que encuentre a la par que recojo datos y analizo, pues voy también implementando nuevos elementos que me permiten enriquecer o mis resultados o retomar y retocar, por ejemplo, mi guión de entrevista, mi guión de investigación o hasta retocar los objetivos de mi investigación. Entonces lo pueden encontrar aquí. Hay decisiones que se toman al principio del estudio cuando trato de llevar a cabo toda la protocolo de observación y guión de entrevista. De hecho, aquí pasa mucho. Tú haces fases de recolección de información, recoges y luego analizas, recoges y luego analizas, y aquí sucede mucha situación de modificación según yo vaya encontrando espacio en que puedo entrevistar, en cómo me programo la entrevista y puedo recoger y puedo analizar, pues hay reajustes en el cronograma y hay también muchos reajustes en el análisis. Lo que les quiero mostrar aquí es para que entiendan que es una investigación que se adapta, que se modifica, que no es una investigación estática, es una investigación que con el tiempo cambia, varía, mejora, se va como construyendo. Por eso les daba el ejemplo del diseño de una casa o de algo o de lo que ustedes quieran traer a su mente, que también vamos incorporando. No quiero que me hagan esta puerta aquí, esto aquí, pues ahí es lo mismo. Yo cojo elementos, yo voy observando, voy mirando cómo recojo mi información y esto me permite también tomar decisiones. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario? ¿Está siendo comprensible? Bueno, voy a continuar. Cualquier cosita me la ponen por favor o me dicen. Perfecto. Entonces, tenemos unas fases de trabajo, pues como en toda investigación, fijaros, una definición del problema, un diseño de trabajo, la recogida de datos, el análisis de los datos y pues ya realización de un informe de investigación. Todas estas fases las tenemos que mantener y llevar a cabo en la investigación cualitativa. Esto permite también dividir el proyecto o dividir el trabajo que voy a realizar. Si yo el día de mañana me planteo hacer una investigación o ustedes se plantean hacer una investigación, todos tendríamos que pasar por esto que les estoy colocando. Actualmente es cierto que según la destreza del investigador sea más novel o sea más, digamos, senior o más versado, pues hay fases que se acortan. Pero vamos a pasar por una reflexión, por una identificación del tema, por escoger qué método, qué perspectiva, digamos, teórica y qué modelo metodológico voy a seguir, en qué escenario lo voy a realizar, voy a también a mirar qué estrategias de recolección de información y pues cómo voy a acceder a la recogida de esa información hasta llegar a un análisis de datos y una fase pues ya de escritura. Ahí en resumen pueden encontrar los distintos pasos, no voy a hablar cada uno de ellos porque realmente pues no es el objetivo de la, digamos, de la charla que tenemos hoy, sino que vamos, como les dije desde el inicio, lo más importante para mí es darles pinceladas que a algunos les podrá ayudar en reforzar el conocimiento,
y a otros les podrá ayudar en pues irse haciendo una idea, perdón, de cómo es que se lleva a cabo una investigación cualitativa. Entonces, es como un desglosamiento de las fases del diseño, en donde realmente, pues ahí pueden ver que tengo que definir el problema, tengo que saber que tiene que tener una importancia y una relevancia, la vida del proyecto, necesito una búsqueda bibliográfica, necesito definir un enfoque teórico y metodológico, las características de los participantes, cómo obtengo la información, hasta ya cómo realizo el análisis. Realmente los diseños de investigación, y aquí es donde voy a hacer un poco ya más de énfasis, vamos teniendo, ya va el tiempo avanzando, pero aquí voy a hacer más énfasis porque realmente es donde ustedes me podrán entender todo esto que he venido hablando, porque ya vamos a entrar a trabajar con cada uno de los enfoques. Si hay que decir que ningún enfoque de investigación es superior o tiene más calidad o tiene más versatilidad, no, todos son válidos, todos aportan a los procesos científicos y a entender distintos fenómenos. Realmente las investigaciones cualitativas a veces las equiparan con piezas artesanales del conocimiento hechas a mano. Son a medida, digamos, de las circunstancias. Por eso les decía, no podemos pretender que los resultados de una investigación hecha en España sean los mismos que una hecha en México o hecha en Colombia, que yo puedo tomar elementos, puedo revisar cómo lo han hecho los investigadores, puedo un poco replicar la pregunta, pero la tengo que adaptar al contexto, ¿verdad? En el cual lo voy a revisar. ¿Cuáles serían las principales técnicas de recogida de datos a nivel cualitativo, las que más se utilizan o las que más se mencionan? La observación participante, la entrevista, la historia de vida, los grupos focales o de discusión. Y realmente cada una de, digamos, de estas técnicas va a imprimir una forma particular de llevar a cabo, digamos, las fases de un estudio, que es básicamente los que se coloca ahí. Ahora me explicaré mejor y lo podrán entender más adelante. Retomaremos este elemento nuevamente. Para la investigación cualitativa, realmente hay unos criterios de evaluación y hay unos principios orientadores y muchos autores han intentado sistematizarlos. Entonces, no podemos escribir la investigación cualitativa sin, por ejemplo, yo poner el escenario o, por ejemplo, explicar claramente cómo llevo a cabo el análisis. No, yo tengo que cumplir con unos criterios muy delimitados y muy claros que todos los han intentado delimitar y esto es necesario de saber a la hora de realizar una escritura o un informe. ¿Qué métodos de investigación hay? Diversos y muchos. Muchos muchachos, muchos y diversos, pero bueno, podrán verlos en la tabla, pero yo voy a hablarles de los básicos, de los como los clásicos, los que me dirían, bueno, ¿cuáles son los que están en la lista? De los más importantes, de esos vamos a hablar. Ahí lo ven en la tabla. Vamos a hablar sobre la fenomenología, la etnografía y la teoría fundamental. ¿Qué hace la fenomenología? La fenomenología va a mirar asuntos, para que ustedes me entiendan, abruptos, para difíciles que le han cortado la trayectoria de vida a una persona, pues una amputación de un miembro, una vivir también de una manera con la enfermedad de Crohn, también situaciones de vida como la que acabo de decir, tener una experiencia de enfermedad crónica. Situaciones abruptas también como la que acabo de decir, un accidente y perdí un miembro de mi cuerpo, ¿verdad? Entonces va a mirar cuestiones alrededor del significado y que va a intentar ver la experiencia vivida. Esta es una palabra que también quiero que se aprenda. Experiencia vivida, fenomenología.
¿En dónde está la fuente teórica? En la filosofía, y entonces ahí pueden ver qué instrumentos de recolección de información vamos a usar. Casi siempre son entrevistas en profundidad, casi siempre son eh, historias de vida que nos permitan comprender. Pero la fenomenología mira fenómenos con un significado profundo. Esto es algo que también tiene que ver, que quiero que se queden al menos con lo que he hablado hoy con ello. La etnografía nos va a mirar cuestiones culturales, ideológicas, nos va a mirar la representación de algo en los sujetos dentro de un contexto cultural. Hay macroculturas y microculturas en distintos grupos. Entonces su raíz está en la antropología y vamos a usar también la observación, las notas de campo, nos vamos a valer también de documentos fotográficos, de redes sociales. Y tenemos, por último, la teoría fundamentada, que nos va a mirar cuestiones que tienen que ver con procesos y sobre todo procesos sociales. Procesos pues, está enraizada en la sociología y quiere ver cuestiones que tienen que ver cómo atraviesa una persona y ha vivido en el tiempo distintas fases y cambios. Por ejemplo, personas con Alzheimer, con demencia, cómo han tenido las familias que adaptar los cuidados. Es un ejemplo, cómo han vivido ese proceso, qué fases ha tenido el paciente, qué etapas. Y se vale también de entrevistas, observaciones, historias de vida. Aquí pueden solo observar que hay distintas formas también de hacer el análisis. No estamos en una clase directa digamos, de ver los distintos métodos, pues porque, como lo dije desde el inicio y pedí disculpas, pues no da tiempo. Pero realmente lo que quiero que miren es que hay distintas maneras también, según los distintos métodos, de llevar a cabo el análisis y hay distintas propuestas hechas por distintos autores. Entonces uno también, yo le digo mucho a los estudiantes, bueno, ¿con quién te casaste? O cuando a la hora de hablar de análisis, ¿con qué autor? A eso me refiero. ¿Con quién? Pues me he casado con Batman y no con Georgie y a nivel del análisis voy a hacer esto. O bueno, entonces, también a la hora les digo con quién se casaron también en la fundamentación del trabajo a nivel epistémico, pues qué conceptos y qué teorías han amparado el trabajo, pero para que entiendan que todo tiene, como hemos dicho, una manera de llevarse a cabo. No es que esto que lo veían al principio un poco más abierto, esto se va cerrando, como lo he dicho, y se va cerrando a través de un método y una manera de llevar a cabo todas las cosas. La fenomenología, como lo hemos dicho, estudia y trata de ayudar a comprender cuestiones que tienen que ver con la experiencia humana. Tiene un concepto más existencialista que los otros métodos. No voy a entrar en decir, como les dije, el material que traigo preparado, pues es también de apoyo para que ustedes puedan visualizar, sea también que sigan lo que yo voy diciendo, pero a la vez que también se interesen un poco por el contenido que les traigo en las distintas diapositivas. Y yo voy solo a comentar aquellos aspectos más importantes para que me dé tiempo, porque ya nos queda aproximadamente una media hora y pues todavía estamos desarrollando, no vamos ni por la mitad, entonces vamos a ir avanzando, si les parece a todos bien. Realmente hubo pensadores, filósofos que se plantearon ir, ir haciendo algo diferente a nivel de investigación y se cuestionaron el método científico como era el positivismo a finales del siglo XIX y buscaron la manera de que pudiéramos entender mejor el comportamiento, las actitudes de los sujetos y a nivel de investigación, la fenomenología le da relevancia a por qué los sujetos
han vivido, han experimentado y contextualiza ese fenómeno desde el punto de vista del self, es decir, de cómo ese ser, lo he dicho self es en inglés porque da un contenido más amplio cuando hablamos de self, pero traduciéndolo, digámoslo, diciéndolo de una manera directa para que todos lo entendamos, es cómo ese sujeto vive determinada experiencia. Entonces es lo que nos tenemos que quedar de la fenomenología. Entonces, ¿qué clases de preguntas se formulan? Aquí vuelvo y les hago la invitación. Todos, por favor, traten de pensar en una situación, como dije yo, compleja, crónica, abrupta, y tratemos de pensar en cómo la plantearíamos y cómo la analizaríamos desde la investigación cualitativa fenomenológica. Entonces hablaríamos de cómo percibe, cómo vive, cómo experimenta. Entonces, por ejemplo, aquí les traje dos simples ejemplos. Cómo se vive la experiencia del destete del ventilador de los pacientes sometidos a un bypass coronario o cómo viven los adolescentes con, y podéis complementar todos la idea que se os ocurra, la situación de salud que consideren la experiencia de la enfermedad. Cómo viven los adolescentes, darme, por ejemplo, ahí en el chat, por favor, poner ideas de que para complementar esta frase, por ejemplo, todos si pueden se ponen a complementarla y así al menos se nos queda la idea de cómo haríamos una pregunta a nivel de fenomenología. Y básicamente, bueno, voy a continuar y espero a que todos vayan participando y lo vayan colocando. Tendríamos cuatro conceptos claros que guían la reflexión fenomenológica. Cuatro conceptos claros. Yo hablaría de cuatro asuntos dentro, digamos, del análisis de los resultados, de la presentación de resultados de la investigación. Hablaría de cómo va vivido esa persona, digamos, con enfermedad de Crohn en el tiempo, digamos, desde que tiene la enfermedad, cómo ha ido, digamos, transcurriendo su vida, cómo han sido los cambios en su entorno, y hablamos del espacio vivido, por eso se habla del tiempo vivido, del espacio vivido, qué cambios ha vivido en su cuerpo y por ejemplo, cómo ha cambiado la relación con otros. Eso le llamamos la relacionalidad y la comunalidad. Entonces tendríamos cuatro aspectos y si lo ven, la reflexión fenomenológica es profunda, evidentemente está enraizada en conceptos más desde de las características de la filosofía y es básicamente aspectos básicos y aquí sí les hago énfasis a todos, aspectos básicos a tener en cuenta a la hora de analizar la fenomenología. Entonces el investigador lo que intenta es entender, comprender cómo la gente vive, experimenta el mundo valiéndose de estos cuatro supuestos o cuatro asuntos existenciales eh, que son necesarios para poder comprender la percepción del sujeto. Es muy importante en investigación cualitativa, por eso hablan de que son entrevistas en profundidad, que son entrevistas a veces hasta con un carácter eh, o con un componente terapéutico, porque le permite a las personas como recomponer su historia de vida. Y el investigador tiene que tener la capacidad de discernir palabra por palabra o conceptos, o donde hace más énfasis, o donde agudiza, o donde baja el tono de voz. Evidentemente tiene que ser capaz de reflexionar sobre lo que el sujeto le comenta y esto también le ayuda a él ir, digamos, adquiriendo un bagaje a nivel de investigación y pudiendo desarrollar más esa comprensión y esa reflexión que los investigadores cualitativos llevan a cabo de lo que es el concepto que están estudiando, del fenómeno que están analizando.
Ahora vamos digamos, a tener un poco de los elementos que hacen parte de la etnografía, los vamos a ver. La etnografía lo hemos visto en la tabla y lo hemos mencionado, su raíz en la antropología, y lo que vamos a ver son escenarios de un grupo cultural, cómo nos acercamos a la cultura, cómo la analizamos, cómo la vemos. Por ejemplo, yo les di el ejemplo de este estudio que llevamos a cabo de mujeres inmigrantes latinas trabajadoras para ver asuntos que tienen que ver cómo ellas vivieron el proceso migratorio. Y realmente se encontraron aspectos muy interesantes de cómo ellas modificaban asuntos culturales con la vivencia que tenían aquí en España y asuntos que en los cuales vivían un proceso de adaptación cultural y también un proceso de llegar a modificar elementos de su cultura para poder ser aceptados en un nuevo escenario cultural. Entonces, realmente la etnografía estudia grupos específicos o estudia también subculturas. Yo puedo hacer una etnografía de un aula con los estudiantes. Hemos hecho trabajos etnográficos en aula con estudiantes, valiéndonos de photovoice, que es que tomaran fotografías sobre aspectos que tenían que ver en cómo ellos representaban, entendían la violencia de género. Entonces, trabajamos en el aula distintos grupos. Los alumnos llevaron ideas sobre cómo socialmente se podía ver, digamos, la violencia de género. Hablaron del acoso callejero, hablaron del acoso laboral. Voy a poner esos dos ejemplos. Hubieron más, pero por tiempo, si no me extendería mucho y hicieron fotos. Entre ellos en el grupo tomaron fotos de cómo se representaría socialmente ello. El photo voice es una técnica de análisis de, digamos, de datos cualitativos que nos permite también, y digamos, eh, no solamente que los alumnos expresen y que eso sea un análisis para los, digamos, los investigadores que estábamos detrás, cómo ellos pueden entender, comprender y opinar sobre un determinado fenómeno, como puede ser el acoso callejero, que tiene que ver con violencia de género, o el acoso laboral, o la propia, digamos, situación ya de maltrato, que también fue otro de los grupos, maltrato y violencia física en los hogares, sino que lo representaran en imágenes, digamos, más abstractas. Entonces yo les dije, pueden traerte, se pueden vestir de negro, pueden traer objetos, cuerdas, lo que sea. Hicieron imágenes muy representativas y luego hacíamos como un mural de análisis de esa información dentro de las aulas y de eso recogemos datos. Entonces se puede llegar a una descripción densa del fenómeno digamos, rica en datos, en cómo distintas expresiones sobre un mismo fenómeno que tiene que ver, por ejemplo, con la violencia de género, está siendo comprendido por gente joven y bueno, estudiantes y ya, digamos, poderlo analizar. Entonces, la investigación etnográfica nos ayuda a explorar fenómenos de grupos culturales y eso es lo más importante y quiero que se me quede claro, voy a ser repetitiva, pero quiero que les quede claro eso. La investigación cualitativa busca significados y experiencia, ¿verdad? El diseño tiene unas fases y son casi las mismas fases de cualquier proyecto de investigación. Y ahora estamos en diseño. ¿Qué quiero que se quede claro de diseño o de métodos? Fenomenología relacionado con un significado profundo, situaciones abruptas, enraizadas en la filosofía, cómo viven, cómo perciben. Etnografía, situaciones culturales que tiene que ver con eh, subgrupos, fenómenos que estén enraizados en conceptos que puedan trabajarse desde la cultura
y que puedan, digamos, verse creencias, valores, costumbres, patrones, comportamientos, percepciones, rituales de lo que estos grupos interpretan, ¿verdad?, sobre algo. Les di este ejemplo, pero por ejemplo esto ha sido una tesis doctoral que le ayude, bueno, que fui la directora, la codirectora de un compañero de la Universidad de Antioquia, que habla sobre cómo es la experiencia de los integrantes del equipo de enfermería cuando cuidan a pacientes indígenas en el contexto de las salas de hospitalización, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda y él ha seguido, mi compañero ha seguido trabajando a nivel de etnografía con distintos grupos allí desde la Universidad de Antioquia, pero lo que nos permite es entender, y aquí la perspectiva no está involucrada en cómo, digamos, tienen comportamientos, que eso lo hacen los antropólogos en un grupo, digamos, los indígenas en Verá, pero lo que está viendo es cómo las enfermeras logran adaptar ese cuidado o buscan eh, eh, apoyar el cuidado de estos pacientes, ¿verdad? Entonces, esto también lo que nos permite la etnografía. Entonces, como podrán ver, pues siempre va dirigida al campo, habla sobre esas características y patrones culturales. Ya por tiempo, hoy, perdónenme, voy justita, entonces nos queda la teoría fundamentada. La teoría fundamentada, lo que nos permite, y recuerden, entonces, tenemos teoría fundamentada y teoría fundamentada que está en sus raíces en la sociología. Nos va a hablar sobre etapas, fases o procesos y estrategias. Realmente no voy a entrar a hablar de quién fue desarrollada ni todo esto, porque pues me imagino que a los que ya les han dado clase, pues esto se los darían desde esta perspectiva. Entonces, ¿qué nos interesa saber de la investigación con teoría fundamentada? Realmente las preguntas de investigación van a reflejar interés en procesos y cambios a través del tiempo. Básicamente nos va a ayudar a entender cómo se ha construido, digamos, una realidad y cómo comprendo una realidad de una persona o de unas personas, hablemos en plural, que viven y comparten una determinada situación, por ejemplo, pacientes con demencia, pacientes con enfermedades crónicas. Se hacen muchas teorías fundamentadas de ello porque pues permite hacer un análisis de estrategias, etapas, procesos. Un ejemplo puede ser de pregunta, ¿qué estrategias de cuidado? Esto también ha sido pues, un estudio que ha desarrollado una compañera acá en la Universidad de Alicante. Utilizan los cuidadores familiares de pacientes con demencia en etapas finales y qué efectos tiene en la trayectoria de la dolencia. ¿Qué estrategias? Es fundamental porque recuerden que la teoría fundamentada al revisar etapas también lo que quiere saber es cómo esos sujetos han construido socialmente el significado, que es lo que toda investigación cualitativa busca. Recuerden que yo dije, acuérdense la palabra experiencia y significado. Y esto son los conceptos, digamos, centrales de la investigación. ¿Qué diferencia hay con la teoría fundamentada? Que la teoría fundamentada es como una matriz de la investigación cualitativa porque permite también elaborar teorías. Elaborar teorías es un método, digamos, intenso de investigación, aunque yo he dicho que no hay diferenciación entre los métodos, pero es un método de referencia también para análisis de datos. Entonces también quiero que se queden con esa palabra teoría fundamentada porque no solamente la van a escuchar como método, sino como herramienta de análisis de datos de investigación. La teoría fundamentada, ya lo he dicho, busca desarrollar teorías de rango, digamos, medio, o sea, aportar distintos conocimientos. ¿Cómo lo hace? Hay una compañera, no sé si les suena a alguno de ustedes, si no me lo colocan en el chat, una compañera que trabaja, bueno, una profesora, Carmen de la Cuesta, digo compañera porque trabaja aquí en la Universidad de Alicante. Ella es experta en teoría fundamentada, es una investigadora reconocida senior y ella creó una teoría sobre el cuidado artesanal. Ella lo denominó así,
Decía que digamos, las familias de pacientes que tenían demencia generaban cuidados artesanos, eran capaces de pues colocarle al paciente si lo tenían que transportar de la cama al baño, pues una silla con un artefacto, a veces para que también pudiera, digamos, serle más fácil la vida, a veces con herramientas muy básicas, porque depende también del contexto, digamos, y del perfil sociodemográfico y socioeconómico de los pacientes, y ella escribe un libro sobre ello, basado principalmente en trabajo con pacientes con demencia y ver cómo era la trayectoria de la enfermedad, qué estrategias utilizaban los cuidadores, y finalmente creó una teoría de ello que se llamaba cuidado artesanal. Entonces, podemos encontrar que es muy rica la teoría fundamentada, que nos ayuda, digamos, a comprender aspectos que tienen que ver con procesos. Y todas tres, una en énfasis en la cultura, como en la etnografía, otra en el proceso y otra en la experiencia existencial de algo, pues cada una aporta al conocimiento. Creo que llegó a tiempo, estamos un poquito preocupadas, muchachos, por el tiempo, pero creo que estamos bien, y en esta parte ya final, lo que les voy a dejar, digamos, de conocimiento es cómo llevo a cabo la evaluación de los estudios cualitativos, que es una parte que me pidieron que pudiera tratar de dar algunas pinceladas, y les voy a traer básicamente herramientas. Si es necesario, pues ya me dirán desde la organización si les comparto el material para que puedan después consultarlo en casa con total tranquilidad, y cualquier duda, pues si quieres también les dejo mi correo electrónico. La evaluación de los estudios cualitativos. Igual que en cualquier proceso, requerimos de calidad, ¿verdad? Y necesitamos evaluar si la persona tiene un enfoque teórico adecuado, si se ha justificado adecuadamente una pregunta, si hay una pertinencia en cómo se ha diseñado el trabajo y qué aplicabilidad tienen los resultados. Esto nos permite también entender que la investigación cualitativa tiene, digamos, también como muchas otras diseños de investigación, y si yo hablo de etnografía, y si yo hablo de fenomenología, y yo hablo de teoría fundamentada, que están todas emparadas dentro del marco de la investigación cualitativa, hay checklists, hay guías para poder evaluar un diseño de investigación. Yo espero que si alguno ya se interesa o va a desarrollar investigación, pues ya en casa, tranquilamente, cojan los checklists, los revisen, porque hay palabras que van a ver dentro del checklist que yo no alcancé a explicar. Muestreo, eh, puede ser una de ellas. Triangulación, que también la mencioné, pero no la alcancé a explicar. La triangulación es el uso de distintos técnicas de recolección de información para darle mayor calidad. Es decir, yo no solamente debo de entrevistar a unos pacientes, sino que debo de pedirles que me hagan que me hagan una historia de vida para poder validar los datos, para poder saber que lo que ha recogido yo en las entrevistas también está reflejado en lo que ellos me entregan como historias de vida y sus relatos, ¿verdad? Entonces hay palabras y que ya si requieren de profundizar en ellas, pues las buscan, las pueden revisar. Hay muchísima bibliografía, digamos, sobre esto, pero el rigor y la calidad metodológica en investigación cualitativa mantiene un debate muy interesante, porque realmente, como pudieron comprender en lo que vine comentando, la investigación cualitativa es una investigación abierta. Entonces, hay un debate entre distintos investigadores cualitativos diciendo, bueno, ¿por qué no se evalúan bajo ítems tan cerrados si nosotros lo que pretendemos es hacer precisamente una investigación abierta? Entonces, realmente podemos comprender que nos tenemos que adaptar. Esa es mi postura como investigadora cualitativa. Mi postura como investigadora cualitativa es que nos tenemos que adaptar. Denme un momento, por favor.
que tengo que cargar el... Antes que se me descargue. Ahora, disculpen, pero se me estaba descargando. Y finalmente, pues tenemos que adaptarnos a lo que piden actualmente la ciencia y tenemos que sumar y valorar, y yo veo muy positivo tener esos checklists. Hay otras, por ejemplo, revistas, otros foros abiertos de investigación en donde las preguntas son mucho más abiertas a la hora de tener determinados criterios de valoración. Entonces, lo que quiero comentar es que hay instrumentos tanto cerrados como abiertos para hacer la valoración de los estudios. Sin duda, para los que están iniciando en la investigación cualitativa, yo les recomiendo una revisión de ambos. Ya. ¿Qué vamos a mirar en la investigación cualitativa? Pues realmente vamos a tener claro si han cometido errores los investigadores, que ellos puedan, digamos, y yo poder evaluar claramente un estudio. Y hay que también tener claro que de todo la investigación, yo por ejemplo que evalúo estudios de investigación, pues se agradece, y a mí que me llegan también, agradezco mucho cuando los comentarios me permiten mejorar pues el proyecto. Y vamos a mirar tres aspectos, son fundamentales para la valoración de la calidad. Uno es el rigor, que es con qué congruencia a nivel de responder una pregunta cualitativa ha llevado a cabo el investigador. Y esto ahora lo podrán revisar. Si realmente doy voz a estos participantes y realmente doy un contexto rico en los resultados, hablaríamos de credibilidad y la relevancia, que sean hallazgos que realmente aporten y resultados que realmente aporten a la práctica. Pueden encontrar varios checklists, pero los que ahora, digamos, el de referencia en publicaciones científicas es el CORE, que tiene 32 ítems. Y hay otros más, ahora los vamos a mostrar, pero yo les dejaría de mensaje que utilicen el core. También hay una plantilla CASPE, hay una plantilla que también la pueden valorar, pero evidentemente como logramos ver a pinceladas, ahora simplemente antes en estos 5 minutos que me quedan, lo que voy a hacer es hablarles un poco para que se den cuenta de la serie de elementos que hay que revisar y luego ya en casa, como he dicho, tranquilamente revisan, consultan y pueden ubicarse. Perdonen la cantidad, porque sé que pedagógica y metodológicamente no es correcto esta diapositiva tan cargada y todo, pero lo que es que no encontré otra manera y realmente es la mejor para que entiendan la cantidad de detalles que lleva la investigación cualitativa a la hora de valoración. Por ejemplo, ustedes aquí encuentran que tenemos que saber si en la introducción hay, digamos, relación directa con los objetivos del estudio, hay una justificación del problema y hay una pertinencia, ¿verdad? Entonces yo tengo que saber en la introducción. Aquí en participantes y métodos, yo tengo que evaluar toda la parte metodológica y tengo que saber si realmente realizaron un estudio y lo conceptualizaron temporalmente, si el diseño es apropiado para la pregunta, lo mismo pues en el muestreo, en las técnicas de recogida de información, en el análisis, si la estrategia está convenientemente bien descrita, en el rigor, si hablaron de la credibilidad y hablaron de la validez que los autores han dado a esos resultados a través de los criterios de calidad y rigor de la investigación cualitativa. Igual para todos, lo pueden ver. Pero lo único que quería era que se dieran cuenta de que, por eso yo les hablaba de que en investigadores jóvenes interesados en estos aspectos, pues hay mucho por hacer. Pero no se asusten, porque esto finalmente, cuando ya se maneja un poco más los métodos, pues yo soy capaz de ver si está realmente hecha o adecuadamente revisada la investigación.
Y aquí ya de modo anecdótico, pues les dejaba ejemplos de evaluación de estudios cualitativos. Por ejemplo, si yo voy a evaluar, que esto también lo he preferido cortar así y ponerlo así para que se den cuenta. Entonces, pues el título de un estudio, ay, perdón, si refleja todo el trabajo completo, porque esto es una vez es una parte que se ve mucho en los estudios, el manejo que se tiene del título, los objetivos, el planteamiento del problema, si se explica qué teoría o qué marco interpretativo está guiando la investigación, el feminismo, esto no lo alcanzamos a hablar, por ejemplo, hay distintos tipos de etnografía, está la etnografía, por ejemplo, descriptiva, la microetnografía, hay otro tipo, la etnografía interpretativa. Entonces, así hay, también está la fenomenología igual. Entonces, hay que tener en cuenta también, dependiendo del tipo de estudio el que yo me estoy planteando, eh, qué, qué marco de trabajo y de teoría me planteo. Un ejemplo, mirar, para que me entiendan mejor, hay un estudio que estábamos haciendo con representaciones sociales de mujeres que han sufrido cáncer de mama de precisamente la mastectomía. Entonces, ¿qué queríamos ver en estas mujeres? Contactamos con asociaciones de mujeres pues, que padecen cáncer de mama y fue difícil el ingreso. Lo que queríamos ver y lo que trabajamos, hay una teoría que se llama representaciones sociales y están marcadas en determinados autores. Revisamos toda la teoría sobre representaciones sociales y esto fue el marco, como yo les decía, el paraguas que nos permitió también identificar qué aspectos tenía yo que revisar a la hora de trabajar con estas mujeres. Porque si yo me planteaba una fenomenología, sería totalmente distinto. Si yo me planteara una etnografía, tendría que mirar asuntos culturales. Si yo me plantearía una fenomenología con este mismo trabajo, con ver la situación, digamos, de la representación que tiene la mastectomía en las mujeres que han sufrido cáncer de mama, pues saber dónde yo tengo que mirar y yo dónde tengo que plantear también me hace tomar determinados modelos y determinados autores y qué es lo que yo quiero ver. Eso también me hace ver determinados modelos autores. Quiero ver asuntos culturales, pues me tengo que ver qué otros estudios también los han revisado sobre asuntos culturales que hayan vivido de acceso, de dificultades, pero todo enmarcado en la cultura. O quiero ver esa experiencia desde el ser. Entonces también todo esto nos permite entender ese marco interpretativo, el papel del investigador, la revisión de la literatura. Aquí les dejo esto más de ejemplo como material complementario. Y bueno, esto es todo porque justamente hemos terminado a tiempo. Me perdonan la prisa, pero como pueden ver, la investigación cualitativa es muy amplia. Yo espero haber cumplido el objetivo de transmitir algunos conocimientos básicos que se queden con que hay herramientas de evaluación, con que esto requiere un tiempo para entender que hay que profundizar, pero que al tener preguntas muy definidas se pueden ir revisando a medida que yo las voy, digamos, y en qué no he entendido, pues ahí profundizo. Y que también para trabajar investigación cualitativa requeriríamos de ver cada uno de los métodos y comprenderlos para poder explicar cómo se lleva a cabo la evaluación de un estudio etnográfico, cómo se lleva a cabo la evaluación de un estudio fenomenológico. Como pueden ver, la investigación cualitativa es muy amplia. Muchas gracias a todos. No sé si tienen alguna duda, comentario, quieren decirme algo, no sé. Buenas tardes, es que yo tengo una pregunta. Por Sí. ejemplo, yo estuve pensando, digamos, en cómo percibe la perspectiva o cuál es la perspectiva de vida, digamos, en pacientes con infección de COVID.
durante pues todo el transcurso del aislamiento y eso. Eso sería más como por la parte fenomenológica, ¿cierto? O por la parte de etnografía. También lo podemos trabajar desde dos perspectivas. Podemos trabajar la de fenomenología y teoría fundamentada, dependiendo del tiempo transcurrido. En periodos cortos, aunque la teoría fundamentada también se hace para periodos largos, digamos para situaciones de cronicidad, también hay estudios en periodos cortos. Pero yo me decantaría por una fenomenología. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta, algún comentario más? Gracias a ti. Sí. Bueno, si no es más, muchas gracias a todos por la asistencia y que tengan todos una feliz tarde. Espero poder compartir en algún otro espacio con todos. Muchas gracias. Gracias.